Muy buenas noches, siguiendo con nuestro programa de estadística aplicada a la ecología. Vamos a dar continuidad a nuestra clase de la semana pasada que concierne a las técnicas de muestreo y los tipos de muestreo probabilístico, muy útiles para desarrollar investigaciones, pruebas de hipótesis y para estimar parámetros también, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver algunos ejemplos. Estuvimos viendo de que, a ver, voy a compartir en mi pantalla un ratito. Un ratito, por favor. Voy a volver a compartir ahí. Como le venía diciendo, ahora vamos a ver unos ejemplos de, de los tres métodos de técnica de muestreo que vamos a utilizar para al desarrollo de este contenido. Vamos a pasar rápidamente los conceptos para ir viendo algunos ejemplos prácticos. El muestreo aleatorio simple es la forma más fácil del muestreo probabilístico, o sea, una de las más sencillas y más simples, como su nombre lo dice, ¿verdad? Lo único que el investigador tiene que hacer es asegurarse de que todos los miembros de la población a la que vamos a estudiar sean incluidos en la lista y luego ser seleccionado al azar el número deseado de sujetos u objetos. Existen métodos para hacer esto, puede ser tan mecánico como sacar tiras de papel de un sombrero con nombres escritos mientras el investigador tiene los ojos vendados, o puede ser tan fácil como un software por computadora para hacer la selección aleatoria. Y aquí vemos que donde tenemos una población bastante homogénea, entonces cada elemento de esta población tiene la misma probabilidad de ser extraído, es lo que dice el concepto fundamental del muestreo aleatorio simple. Existen dos métodos de muestreo aleatorio simple, que es el aleatorio con reemplazo, es cuando tenemos una población, realizamos sucesivamente las muestras y la volvemos a introducir, eso es con reemplazo. Y sin reemplazo sería caso contrario. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tengamos una caja con 5 cánicas marcadas de la letra A, B, C, D y E. Y se pide que se tome una muestra de 2 cánicas y anotar el resultado. Entonces, con reemplazo tenemos una cánica anotada el resultado y se la devuelve en la caja. Esa sería la acción con reemplazo. Y sin reemplazo lo contrario, extraemos y no volvemos a reponer. Entonces, el muestreo aleatorio simple, todas las características básicas, estas son las aristas fundamentales de un más, como el muestreo aleatorio simple. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Las observaciones se realizan con reemplazamiento de forma que la población es igual en todas las extracciones. Supongamos que queremos elegir una muestra de n individuos, entonces la probabilidad es n sobre n mayúscula para cada elemento de esa población. Y esto es lo más importante que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a realizar cálculos del tamaño de muestra. ¿Qué es el tamaño de muestra? Es la cantidad de elementos que vamos a muestrear o extraer de una población determinada. Dice así, ¿cuál es el número mínimo de unidades de análisis, personas, etcétera, que se necesitan para conformar una muestra n minúscula? Asegurándose un error estándar menor al 0,01 dada la población n mayúscula. Ok, entonces nuestra n mayúscula es el tamaño de nuestra población y nuestra n minúscula es el tamaño de muestra que deseamos hacer. Y tenemos esta fórmula fundamental que no vamos a indagar ni deducir la forma que se llegó a esto, sino más bien vamos a hacer aplicaciones directas y prácticas sobre todo.
Entonces, el cálculo de un tamaño de muestra en el sistema de muestreo aleatorio simple es igual a este símbolo que le vamos a llamar desviación estándar o típica por z de 1 menos alfa sobre 2, que sería, ¿verdad?, el nivel de confianza, sobre d, que sería el error estándar. Estos datos siempre vamos a tener. Acá dice para el nivel de confianza 1 menos alfa. ¿Y qué es alfa? Y alfa es el error. Entonces, ¿cuál es mi nivel de confianza? Mi 100% menos mi error. Entonces es 1 menos alfa. Esto va a ser mi nivel de confianza. Y veamos el ejemplo práctico número 1. A ver, ¿qué nos dice? Se desea estimar el peso promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento en una industria. Saquitos. Supongo que puede ser saquitos de café, de algún producto, algo embalado, ¿verdad? O algo que se vaya empaquetando también puede ser, ¿verdad? Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una variable aleatoria con una distribución normal. Ok. Se supone que la desviación típica del peso es de 0,5 kilogramos. Determine el tamaño de la muestra aleatoria necesaria para determinar una probabilidad igual al 0,95 de que el estimado y el parámetro se diferencien modularmente en menos en menos de 0,1 kilogramos. Ok, veamos entonces este primer ejemplo. Vuelvo a leer el problema, que también dentro de sus anotaciones o del PowerPoint lo tenemos. Dice así: se desea estimar el peso promedio de los sacos que son llenados por un instrumento en una industria. Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una variable aleatoria con una distribución normal. O sea, está distribuido normalmente mis pesos. Esta es la campana de la distribución normal, ¿cierto? Bueno. Si se supone que la desviación típica del peso es de 0,5 kilogramos, la desviación típica me da de datos de 0,5 kilogramos. Determine el tamaño de muestra, el tamaño es lo que voy a necesitar para determinar una probabilidad igual al 0,95. ¿Cuál es mi probabilidad? Entonces, mi nivel de confianza que llamamos 1 menos alfa igual a 0,95. Y el parámetro que se diferencia modularmente en menos de 0,1 kilogramos. 0,1 kilogramos. Entonces, tenemos de dato la desviación estándar de 0,5, el error de 0,1, porque se con más desviación de 0,1, con una variabilidad de 0,1. Entonces me pide hallar el tamaño de muestra que voy a hacer con eso. Y en un muestreo aleatorio simple para datos cuantitativos, ¿qué me decía la fórmula que recién vimos, verdad? Que el cálculo de la muestra n va a ser igual a la desviación estándar, ¿verdad? Por una z de 1 menos alfa sobre 2. Después vamos a entender que sobre el error. Con esta simple fórmula voy a calcular el tamaño de muestra para esta población de saquitos que se llenan, ¿verdad? ¿Cuánto voy a muestrear para hacer los ensayos y determinar cierta probabilidad? Entonces es una aplicación directa de fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo de datos? Tengo de datos, a ver, la desviación estándar, que es 0,5, sí señor, 0,5 por
z de alfa 1 menos 2. ¿Qué era z en una distribución normal? Era la variable estudiada tipificada en la distribución normal z. Entonces lo que necesitamos hallar es este 1 menos alfa sobre 2 para ver qué valor me da en una distribución normal con tipificación z. 1 menos alfa sobre 2. Yo acá tengo que 1 menos alfa, que es el nivel de confianza de mi muestreo, es 0,95. Entonces de acá yo puedo ver cuánto vale alfa. ¿Verdad? Y si 1 menos alfa es 0,95, entonces directamente yo sé que alfa es igual a 0,05. ¿Por qué? Porque 1 menos alfa es 0, 1 menos 0,05 es 0,95. ¿Ok? Pero yo necesito 1 menos alfa sobre 2, que es la fórmula para determinar el tamaño de muestra en un MAS. Muestreo aleatorio simple, lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es igual? 1 menos alfa sobre 2. Es igual a 1 menos alfa sobre 2. O sea, alfa, ¿cuánto? Es 0,05 dividido 2 es 0,025, ¿verdad? Entonces, 1 menos alfa sobre 2 es igual a 1 menos 0,025 es 0,975. Entonces, yo lo que tengo que calcular es una z tipificada de 0,975. Y eso van a recordar, van a ver la tabla bueno, en una distribución normal, la z tipificada, y van a ver que el valor es 1,96. Entonces, utilizamos esta tipificación para un nivel de confianza del 95%. Entonces, 0,5 por 1,96, ¿cierto? Perdón, todo esto está elevado al cuadrado, muchachos. Esta es la fórmula. Eso ustedes pueden volver a ver, no hay problema. Entonces, dividido mi error es 0,1. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto es un cálculo algebraico que pueden hacerlo. Entonces, n me va a ser igual a 0,5 por, a ver, 0,5 por 1,96 dividido 0,1, eso elevo al cuadrado y me da 96,4. Pero mi n por convención tiene que ser igual a un número redondeado. Entonces podemos redondear hacia arriba o hacia abajo. Podemos redondear en 96 o en 97. Y podemos redondear en 97. Entonces, aquí lo que calculamos es qué cantidad de muestra de esa producción llenado de saco voy a quitar, voy a muestrear para realizar un montón de pruebas. Entonces voy a quitar 97 de esto, que en realidad no sé cuánto es mi población. Entonces, cuando no conozco mi tamaño de población, utilizo esta fórmula sencilla. Esto tienen que anotar, registrar y practicar nuevamente. Pero es aplicación directa. Solamente que es importante determinar qué cosa. Estos parámetros. La desviación estándar, que puede ser S o también se designa con sigma. El valor tipificado para un nivel de confianza 1 menos alfa sobre 2, dice la fórmula, pero en este caso nos da un nivel de confianza del 95%, entonces 1 menos alfa es 0,95, entonces por álgebra o despeje quito que mi alfa es 0,05, entonces 1 menos alfa sobre 2 es 1 menos 0,025, porque 0,05 dividido 2 es 0,025, ¿cierto? Entonces, mi z de 1 de alfa sobre 2 es z de 0,975, que según tabla es 1,96. Y utilizamos en la fórmula específica. Es muy sencillo. Vuelvan a practicarlo, por favor. Seguimos. Bueno, seguimos. No, lo que no sé si es realmente
Ahí. Bueno, este es el ejemplo 1 que estamos viendo. Aquí están los datos. Tenemos un error del 0,1, una desviación estándar o desviación típica del 0,5, un nivel de confianza del 0,95, que es 1 menos alfa. Como mi fórmula me dice que es z de 1 menos alfa sobre 2, calculo y quito el valor de la tabla y me sale 96,4, que es lo que vimos. Eso es para esta fórmula se usa y anoten esto, cuando no conocemos el tamaño de la población y para variables cuantitativas, se pueden contar. Y también para saber que tengan una distribución normal. Otro caso, cuando los datos son cualitativos, por ejemplo, análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales, se utiliza la siguiente fórmula dice, para calcular cuando las variables son cualitativos, tienen una cualidad, ¿verdad? Calculamos la n como dice n' sobre 1 más n' sobre n. ¿Verdad? Entonces acá veo que lo que hay que calcular es n'. ¿Y qué es n'? Dice? Donde n' es la varianza de la población, es el cuadrado de varianza de la población y sigma al cuadrado de varianza de la muestra. Sabiendo que, acá dice, ¿verdad? Varianza de la población es sigma al cuadrado y es el cuadrado de la varianza de la muestra. Y ese es el error estándar. ¿Cómo se calcula el error estándar? Acá en el anterior vimos que le llamamos D o puede ser SE también. Entonces la desviación estándar es el cuadrado de la desviación típica. El error estándar ahora me llamamos. Ok. Y acá tenemos el ejemplo 2 para volver a hacer. Esto vamos a dice, de una población de 1.176 adolescentes de una ciudad X, se desea conocer la aceptación por los programas de planificación familiar y para ello se desea tomar una muestra, por lo que se necesita saber la cantidad de adolescentes que deben entrevistarse para tener una información adecuada con un error estándar menor al 0,015 al 90% de confiabilidad. Acá tenemos dos datos ya. ¿Qué tenemos de datos? N mayúscula porque es de una población N, de 1.176. Necesitamos quitar una N chica, una N minúscula, ¿verdad? Donde tenemos un error estándar, que es la SE, que es del 0,015 y 90% de confiabilidad o probabilidad. Entonces tenemos, ¿qué dato tenemos? Volviendo a la fórmula anterior, tenemos N mayúscula, tenemos este dato. ¿Qué más tenemos? Tenemos 0,015 que es el error estándar. ¿Cuál es el error estándar? Es SE. SE tenemos el error estándar. Y tenemos 90% de confiabilidad que es la probabilidad P. Entonces, lo que nos falta es ¿verdad? La varianza. ¿Cómo se calculaba la varianza? ¿Qué tipo de distribución es este? Veamos el ejemplo. Estudiantes. ¿Y qué se le pregunta? Si aceptaron o no una planificación familiar. Sí, no, sí, no. ¿Qué acepta? ¿Qué no acepta? ¿Acepta qué es? Éxito. No acepta, fracaso. Entonces, ¿qué es una distribución binomial de dos opciones nomás? Éxito o fracaso. Entonces, de ahí vamos a calcular la desviación estándar. ¿Ok? Bueno, hagamos juntos este problema. Entonces, vamos a ver qué tenemos de datos. Voy a una pizarra. No sé si se ve algo. Ahí. Pueden volver a leer el problema. Voy a leer de vuelta. Bueno, en primer lugar, de estos 1.176 estudiantes tenemos la N, ¿verdad? No me escribe. Voy a improvisar un ratito.
A ver, leo otra vez el problema de una población de 1176 estudiantes. Entonces tengo N, ¿verdad? 1176 estudiantes de una población X y desea conocer la aceptación o no de un programa familiar. Entonces, P es mi probabilidad de aceptación, ¿verdad? Y Q sería no aceptación. ¿Verdad? No aceptación. Ya sea que es binomial porque es éxito o fracaso. Se le pregunta a los deseantes si accede al programa familiar o si no accede. Éxito o fracaso. Sí o no. Ok. Y para ello se desea tomar una muestra. Entonces necesito quitar una N que no conozco, ¿verdad? Para saber la cantidad de adolescentes que deben entrevistar para tener una información adecuada con un error estándar menor al 0,05. Entonces tengo un error estándar que le llamamos en este caso SE, ¿verdad? A 0,015, ¿verdad? Con una probabilidad de aceptación del 90% de la unidad de datos. Entonces, en este tipo de situaciones veo que tengo N conocido y es muy grande. Entonces, yo sé que no voy a utilizar más muestreo aleatorio simple. Sí voy a utilizar, porque tengo N conocido y no conocido. Tengo una probabilidad y una no probabilidad y tengo un error estándar. Entonces, sí voy a usar muestreo aleatorio simple, pero para variable cualitativa y población conocida. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para este caso? Entonces tengo que N es igual a N', una N' que tengo que calcular, una N auxiliar, ¿verdad? Sobre 1 más N sobre N'. Sencillamente. ¿Y cuál era para calcular la N'? Según un formulario mismo que es desviación típica de la población sobre desviación típica de la muestra, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, primero tengo que calcular N', ¿verdad? N' lo que voy a calcular porque no tengo directamente, entonces N' va a ser igual a desviación típica que no tengo, pero sé que es de una distribución binomial porque es éxito o fracaso. Entonces, aquí era igual una varianza teniendo P igual a una distribución binomial, era P por Q. P por Q. Bueno, hay que recordar bien otra vez distribución binomial. Entonces, ese cuadrado va a ser igual a P, que es 90%, que es 0,9, ¿verdad? 90%, ¿sí? 0,9. Y mi éxito Q que era 1 menos P, ¿verdad? Por 1 menos 0,9. Aquí ya pongo directamente nomás, ¿verdad? Entonces, ese cuadrado, o mi desviación de la población va a ser igual a 0,9 por 1 menos 0,9. 0,09. Entonces ahí ya tengo mi desviación estándar de la población, que es 0,09, dividido la desviación estándar de mi muestra que me da de datos, que es 0,0. No tengo tampoco este, chicos. Entonces tengo que recordar mi fórmula. ¿Cómo calculaba en una muestra aleatoria simple? Es error al cuadrado directamente. Mi error al cuadrado es 0,015 al cuadrado. Entonces iría a tener mi desviación muestra. 0,015 al cuadrado es 0,123,4. 0,025. Ya tengo, reemplazo nomás acá. 0,00225 y ahí voy a tener mi N' recién, ¿verdad? Voy a tener ahí recién mi N', que es 0,09 dividido 0,0
0,0225. Lo muestro paso por paso para que vayan pudiendo hacer. ¿Cuánto me da esto? 400. 400. Y con esto ya puedo hallar mi tamaño de muestra. Reemplazo otra vez en esta principal, ¿verdad? Entonces, n va a ser igual a n' que ahora calculé, 400 sobre 1 más n mayúscula sobre n', que era n mayúscula la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes que tiene mi población. Es decir, 1176 sobre 400. Y ahí voy a tener mi cuánto voy a muestrear de esta población. Hago 400 dividido 1 más 1176 sobre 400 otra vez. Y me da acá, muchachos, le tengo que corregir algo, les pido me disculpen. Puse al revés acá, es n' sobre n mayúscula. Entonces cambia acá, ¿no? 400 sobre 1176. Ahí sí voy a tener. Y me sale, voy a calcular un ratito otra vez. 400 dividido 1 más 400 sobre 1176. Y ahí sí me da 298,4. Podemos redondear y dejar en 298. ¿Qué cosa? Estudiante, ¿verdad? Entonces, la cantidad que voy a muestrear de esta población de 1176 estudiantes a quienes le preguntó si accedieron o no al plan familiar va a ser 298 estudiantes. Ya tenemos el segundo caso. El primero es un muestreo aleatorio simple para variables cuantitativas y no conocemos la cantidad de población. Este conocemos la cantidad de población, pero la variable es cualitativa, de la cualidad. Sí, no, sí, no, sí, no, y vamos contando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya dos tipos de fórmulas para calcular el tamaño de muestra que vamos a calcular, vamos a estimar para hacer nuestro muestreo. Acuérdense que lo que estamos estudiando es cálculo del tamaño de muestra, en donde tenemos involucrados el nivel de confianza, Z tipificada para el caso anterior, desviación estándar muestral y desviación estándar de la población. Más nada, muy sencillo, aplicación directa y el identificar en los problemas los datos que nos brinda. Bueno, sigamos. Bueno, este entonces el ejemplo 2 que vimos. A ver, acá está la solución. Tenemos en el 1176 el dato del error estándar. A partir del error estándar calculamos la desviación, la varianza y la desviación estándar muestral y desviación estándar poblacional. Y también calculamos, claro, por la probabilidad que nos da de 90%, entonces calculamos la varianza, ¿verdad? Porque vemos que una distribución Bernoulli, binomial. El anterior era normal, por eso usamos Z. Entonces ahí vemos en qué caso vamos a utilizar las fórmulas, ¿verdad? Dependiendo de la distribución del cual proviene. Tercer caso, tamaño de muestras para estimar la media con muestreo simple aleatorio. Para estimar la media poblacional utilizando una variable aleatoria se utiliza n es igual a n mayúscula, que es la población, de Z
de alfa sobre 2 al cuadrado por la desviación estándar sobre n por el error estimado al cuadrado más z de alfa sobre 2 al cuadrado. Y acá nos da la n tamaño de la muestra, n mayúscula tamaño de la población, z de alfa sobre 2 variable estandarizada de distribución normal, s cuadrado es varianza de la muestra, d es la precisión del muestreo, a o alfa el nivel de significancia. Generalmente es necesario hacer un premuestreo de 30 elementos con el objetivo de hacer una estimación de la varianza. Entonces acá tenemos otro tipo de cálculo para calcular un tamaño de muestra. Acá lo que quiero mostrarles, el PowerPoint tiene un error. Aquí en el cálculo de n esto está bien, es n por z de alfa sobre 2 al cuadrado por la varianza. Por la desviación estándar al cuadrado de los mismos, ¿verdad? Dividido n, que es tamaño de la muestra, por el error al cuadrado, error o igual precisión de muestreo, más z de alfa sobre 2 al cuadrado, esta es la tipificación de z, y acá falta por la varianza. O sea, esto también tiene que estar acá. Pero acá creo que les muestra, acá les muestra. Voy a anotar en el pizarrón esta fórmula para recordar y vamos a hacer el ejemplo otra vez, ¿sí? Dejo de compartir y vamos a ver este tercer ejemplo. Borro un poco lo que tenemos. Bueno, entonces tenemos el tercer caso para calcular tamaño de una muestra conociendo la varianza, ¿verdad? Conociendo la varianza de la muestra. Sencillo, entonces n para calcular va a ser igual a n de la población, por eso n mayúscula, por z de alfa sobre 2 al cuadrado por la varianza de la muestra sobre, otra vez, n por el error o grado de certeza al cuadrado más z de alfa sobre 2 al cuadrado. Y acá lo que faltó por B es lo que faltó, ¿verdad? Ver es por, perdón, se repite, por la varianza de la muestra. Entonces acá tenemos para el tercer caso. ¿Qué no nos diferencia con para el cálculo del resto? Que tenemos de datos la varianza de la población. ¿Sí? Tenemos la varianza, perdón, la varianza de la muestra y tenemos N. Entonces ya tenemos dos alternativas para utilizar. Tenemos alfa también, que es el grado de confianza, ¿verdad? Y ahí, entonces, bajo esta fórmula vamos a ver el ejemplo nuevamente. Bueno, volvemos. Bueno, acá faltó entonces por ese cuadrado que es por la varianza de la muestra. Sigamos. Ahí. Ejemplo 3, ahí veamos. Vamos a ver qué dice esto y vamos a tratar de hacer puntos otra vez.
En un lote de frascos para medicina, con una población de 8.000 unidades, el lote de frascos, hay 8.000 frascos, entonces quiere decir. Se desea estimar la media de la capacidad en centímetros cúbicos de los mismos a través de un premuestreo de tamaño 35. Se ha estimado que la desviación estándar es de 2 centímetros cúbicos. Si queremos tener una precisión de 0,25 centímetros cúbicos y un nivel de significancia del 5%, o sea, alfa ahí nos da, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? Acá tenemos N mayúscula que 8.000 unidades, ¿verdad? A través de un premuestreo de 35, dice, o sea, ya hubo un premuestreo y vamos a volver a mostrar lo que quiere decir. Entonces, vamos a usar este tercer caso. Desviación estándar de 2 centímetros cúbicos, ¿verdad? Si queremos tener una precisión de 0,25 centímetros cúbicos, que es esto que sería el nivel de confianza, con un nivel de significancia, perdón, este sería el error mostrar, con un nivel de significancia del 5%, decíamos tener una probabilidad del 95%. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Vamos a calcular eso. Hagamos juntos, entonces, después de leer este problema, vamos a leer juntos otra vez, ¿verdad? El problema dice, un lote de frascos para medicina con una población de 8.000 unidades, entonces tengo, de datos tengo mi, tengo de datos mi N que es 8.000, ¿verdad? Sigo leyendo el problema. Se desea estimar la media de la capacidad en centímetros cúbicos de los mismos a través de un premuestreo de 35 unidades, ¿verdad? Se ha estimado que la desviación estándar es de 2 centímetros. Entonces tengo la desviación estándar, que voy a llamar sigma o S, ¿verdad? Es de 2 centímetros cúbicos. Después que dice, si queremos tener una precisión de 0,25, o sea, tenemos un nivel de confianza, un error, una precisión de mi D va a ser igual a 0,25. Y un nivel de significancia del 5%, es decir, alfa igual al 5%, que es lo mismo que decir 0,05. Y z de alfa sobre 2 sería z de 0,05 dividido 2, ¿verdad? Que sería z de 0,05 dividido 2 es 0,0025, ¿verdad? Que sería igual a la cera de 0,975. Y aquí era igual eso en la tabla 1,96, ¿verdad? Entonces, z de alfa sobre 2 para un nivel de significancia 5% directamente 1,96. Y aplico la fórmula directa. Voy a calcular mi n. Aquí era igual a n a todo eso. N mayúscula de la población era 8.000, ¿verdad? 8.000 por z de alfa sobre 2, z de alfa sobre 2, 1,96 al cuadrado por la desviación estándar de la muestra, que no tenemos, pero tenemos la desviación estándar, pero no tenemos la varianza, quiero decir. ¿Cómo se calculaba la varianza? Es la desviación estándar al cuadrado, es decir, 2 centímetros cúbicos al cuadrado va a ser 4. Entonces ahí tengo que es 4, 2 al cuadrado por 4. Entonces, por 4. Sobre n, que es 8.000, otra vez, por
D al cuadrado, o sea, el nivel del error al cuadrado es 0,25 al cuadrado, más z de alfa sobre 2, que es 1,96 otra vez al cuadrado, por nuevamente la varianza que recién calculamos, 4. Y acá hago una aplicación de fórmula común y silvestre. Vamos a ver si podemos hacer juntos. N va a ser igual, puedo hacer esta fracción primeramente, que es 8000 por 1,96 al cuadrado por 4. Me da 122.931,2 sobre, y el cálculo trabajo, tengo 8000 por 0,25 al cuadrado, me da 500 por un lado, más esto es 1,96 al cuadrado por 4, me da 15.000. 66. 4. Bueno, hay que hacer con cuidado nomás estos cálculos porque es directo. Y esto me da, vamos a ver, 122.931.2 dividido 500 más 15.000. 15.366. 238,53. 238,53. Entonces, N va a ser igual a 238, donde vamos hacia arriba y hacia abajo, no, porque es 0,5. 238 frascos vamos a muestrear. Entonces, ahí tenemos el tercer caso, ¿verdad? Para un muestreo aleatorio simple, donde conocemos N y nos da de datos que se hizo un premuestreo y nos da de datos la varianza de la muestra. Entonces aplicamos esto. Tenemos 3 fórmulas para muestreo aleatorio simple. Hay que identificar nomás según el problema cuál de los 3 vamos a utilizar. ¿Y cuáles eran esos 3? Volvamos a repasar rápidamente. Vuelvo a compartirle un ratito. El primero de ellos es esto. ¿Cuándo ocurría esto? Cuando no conocíamos el tamaño de la población. Aplicamos directamente esto porque no está involucrado con la N mayúscula. Es el primer caso. Y cuando es cuantitativo. No conocemos N y es cuantitativo. Segundo caso. Es el primer caso. Segundo caso aquí. Cuando conocemos N y tenemos de dato tanto la desviación de la población, la varianza de la población y la varianza de la muestra, y conocemos N. Y es para datos cualitativos. Entonces usamos esta fórmula, la segunda fórmula. Y la tercera es la que acabamos de ver. La tercera es la que acabamos de ver, que es cuando tenemos N, tenemos el error muestral, tenemos Z, y cuando nos da de datos un premuestreo. Entonces utilizamos estos 3. Bueno, no hay mucha complicación para muestreo aleatorio simple. Se utilizan estas fórmulas. Se dan cuenta que después tenemos que ver el de muestreo estratificado y muestreo por conglomerado, que tiene otro tratamiento. Pero siempre el muestreo aleatorio simple es la más sencilla y muy fácil de identificar porque no nos complicamos con armar grupos, como el caso del estratificado o el conglomerado. Entonces, sabemos que es un muestreo aleatorio simple y vamos a ver cuál de las 3 fórmulas aplicar dependiendo de la situación del problema, nada más.
Ok. Acá tenemos un último ejemplo que este le voy a dejar para que ustedes hagan. ¿Verdad? Este sería cuando tenemos de datos las proporciones P y Q cuando nos da de datos. Y también conocemos N. Y también nos da los errores muestrables. Entonces, este les dejo para que ustedes puedan hacerlo. Es muy sencillo y aplicación directa también. Acá tenemos el ejemplo 4. Vamos a ver tipo como planteado juntos viendo. En un estudio se desea determinar en qué proporción los niños de una región toman Pediasur en el desayuno. Si se sabe que existen 1.500 niños, ella nos da N, y deseamos tener una precisión del 10% con un nivel de significancia del 5, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? Entonces, utilizamos la fórmula P por Q, que es lo mismo que la anterior. ¿Se dieron cuenta que es la misma fórmula? Solo que tenemos que P por Q, ¿qué es? ¿Qué es P por Q? La varianza. O sea, aplicamos de vuelta solamente que tenemos P por Q. Reemplazamos. Este P por Q es S al cuadrado. Es la varianza. Entonces se repite otra vez. No cambia nada. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Le voy a dejar más ejercicios de muestreo aleatorio simple para aplicar las tres fórmulas, para practicar, entender, fijar y para después desarrollar lo que sería el estratificado y por último los conglomerados. Bueno, hasta aquí la clase. Muchísimas gracias. Les dejo el material de la diapositiva también en la plataforma. Muchachos, pónganse la pila y a repasar, ¿sí? Buenas noches.